Este es Kurata, un programador obsesionado con los mech, o sea robots gigantes y todo ese cuento, y por eso es que el encargo nuevo que le hizo su empresa fue algo que le cayó como anillo al dedo, porque estaba relacionado con hacer un diseño nuevo de uno de esos robots de juguete, así que gracias a su obsesión lo hizo en un 2x3, en el que luego este prota pasó a gastar su salario en cada mech nuevo que veía. Sin embargo, como esto es un isekai, obviamente no va a faltar el camión Kun, y fue así como se cargó a nuestro prota, para enviarlo a otro mundo en el que sería conocido como Ernesti Echeverría, pero quedaría como Ernie para los compas, y es así como ahora nuestro prota estaría en el cuerpo de un niño de familia aristocrática, el cual iba de regreso con su abuelo y su madrecita a su hogar, hasta que sorpresivamente fueron atacados por unos gigantes demonios que gracias a que el abuelo sabía usar la espada supo dar batalla, así como también su madre Celestina quien usaba magia. De esta manera ambos pudieron defenderse de aquel monstruo. Sin embargo, de repente apareció otro demonio que atacó directamente la carroza donde estaba dormido nuestro prota, y cuando estuvo a punto de comérselo, a último momento su padre apareció en un robot llamado Silhouette King, que con un disparo fácilmente se cargó al demonio, salvando así la vida de su hijo, quien por cierto, una vez despertó, el prota se dio cuenta que reencarnó en otro mundo, aparte de que una vez vio a su alrededor, sus ojos se le iluminaron al ver a los mech que tanto amaba ahí en la realidad, al punto que en vez de dar gracias a su papá, se fue a abrazar al robot. Es así como comienza esta historia de demonios y robots gigantes en el que nuestro prota podría hacer realidad su sueño de manejar uno de esos. Luego vemos que Ernie nació en la ciudad La Yala, la ciudad que se especializa en formar King's Runners, es decir, pilotos caballeros de estos mech, y ante esto su papá le dijo a Ernie que primero debía dominar la magia y la espada, antes de subirse a uno de esos, aparte que debía crecer un poco más para manejarlos, y fue así como el prota durante 3 años entrenó tanto la espada, así como también la magia para alcanzar su meta, y esto último en ese mundo se le hizo bastante fácil, porque la magia en ese mundo se parecía a la programación, y recordemos que el prota en su anterior vida era un crack en esto, por lo que ya a su temprana edad manejaba magia avanzada con la cual entrenaba todas las mañanas, y fue gracias a eso que conoció a sus mejores amigos Archit y Adeltri, aunque el primero digámosle Kid, y a la waifu Adi, y entonces al salvar a uno de estos chicos que estuvo a punto de caerse de un tejado, a partir de ese entonces ellos se pusieron de acuerdo para que aprendieran magia de Ernie, y fue así como ellos hicieron buenos amigos, para que luego fácilmente pudieran ingresar a la Academia de Caballeros Pilotos de La Yala, y ya desde las primeras clases el prota destacaba, ya que por su obsesión él mismo se había adelantado a los conocimientos de fundamentos mágicos que obligatoriamente tenía que ver, y Ernie pensó en saltarse las clases luego de que el profesor le dijera que era demasiado enano para montarse en un mech. ¡Ay, qué mamón! Y es que la idea era diseñar su propio robot que estuviera a su medida. Con esto dicho, ciertamente Ernie quería crecer pronto, pero como las ansias lo mataban y también el guión lo ayudaba, ahí en las afueras de la academia el prota rescató a un chico que era bulliado por otros tipos, y gracias a la ayuda que le dieron sus amigos pudieron recuperar el martillo que le habían quitado a este chico llamado Batson, que a diferencia del prota, él se estaba formando como un Knightsmith, es decir, un mecánico de robots, y como Ernie se había mentalizado en personalizar su armamento, pues este era el mejor compañero que pudo hacer nomás empezar la escuela. Por lo pronto, cuando Ernie fue al taller donde trabajaba Batson, allí compartió una de sus ideas para personalizar su varita, ya que para hacer un uso más eficiente de ella modificó su estructura para convertirla en una especie de escopeta, por lo que presentando el esquema general de la idea a uno de los herreros, a este le gustó mucho la propuesta y fue así como el prota consiguió su primera arma, con la cual pudo lucirla en las pruebas de la academia, al punto que le pidió a uno de sus profesores que si superaba con creces el examen que por favor le hiciera saltarse la clase de fundamentos mágicos. Ahora sí viene lo chido, ya que quería entrar a otras clases más avanzadas, por lo que una vez Ernie estuvo listo para su prueba de tiro, cuando sacó su modificada varita sorprendió a todos con la fuerza del disparo, ya que con ello acabó con todos los tiros de prueba, alcanzando de esta manera a saltarse las clases de primaria por las de secundaria. A partir de este momento el prota de inmediato alcanzó cierta fama en la academia, pero luego de 3 años Ernie andaba con el deseo de seguir comprendiendo mejor los Silhouette Knights, al punto que estaba estudiando la manera de hacer su propio reactor de éter, el cual era el corazón que alimentaba de energía a los mech, y siendo algo completamente clasificado para el público, el prota parecía manejar un conocimiento que envidiaría a cualquiera, por lo que no sería descabellado que lo consiguiera. Sin embargo, Batson solo podía ayudar manualmente al prota con sus ideas,
paz, para ya luego Ernie se despidiera de su amigo mecánico, ya que tendría una prueba de campo en la que saldría con estudiantes de otros años. Y es que al parecer todos los chicos irían a un bosque donde había una baja población de demonios, siendo el lugar perfecto para que algunos practicaran su esgrima o la magia, así como también otros practicaran el manejo de sus robots, a la vez que estos escoltarían al resto de estudiantes. En estas prácticas el prota conoció a la hermana de sus amigos, una waifu llamada Estefanía, quien sabía de sus logros de Ernie. Sin embargo, cuando ella se le acercó, Adi se abalanzó hacia nuestro prota, ya que no aceptaría que una gata rompe hogares lo alejara del tierno prota. ¡Tú demuestra quién manda, coño! Para que luego de este encuentro, Kit aprovechara en contarle al prota que sí, Estefanía era su hermana, pero al ser de madres distintas, ellos no eran reconocidos como nobles, por lo que eran considerados hijos bastardo. El prota ante eso le preguntó sobre lo que querían hacer, si aceptar la situación, arruinar a la familia o desvivirla por completo. Sin embargo, su amigo lo detuvo porque no era necesario ir para tanto, pero eso igual sirvió para que el prota les hiciera saber que siempre podían contar con él, así fuera para irse a lo más turbio. Así que bueno, después el prota, cuando se puso a admirar los mech de sus senpais, uno de ellos apareció, un tipo buena onda llamado Edgar, que amigablemente se ofreció a mostrarle el interior de su robot, haciendo mojar casi a Ernie de la emoción, ya que al fin vería cómo se piloteaba un Silhouette Knight. Sin embargo, la ocasión se interrumpió cuando la alarma sonó, y era porque una estampida de demonios se acercaba, por lo que cada quien se preparó para evacuar. No obstante, los de secundaria estaban en la vanguardia, poniéndose en peligro al no tener apoyo en estas primeras oleadas, por lo que Ernie, sin quedarse de brazos cruzados, se lanzó a ayudarlos, ya que ella estaba la hermana de sus amigos, que de hecho sí estaba en peligro, porque a pesar de su fuerte magia por el número de los enemigos, estaba a punto de ser alcanzada, hasta que en ese preciso momento apareció Ernie con su varita pistola e hizo retroceder a los demonios, al igual que hicieron Kit y Adi con su asistencia, para así salvar la situación hasta el momento que llegaron los robots a terminar de cubrirlos. Sin embargo, era raro que tantos monstruos hubieran aparecido, y es que resulta que a lo lejos había un gran demonio que sorprendió a uno de los caballeros que parecía resguardar un fuerte cercano al bosque. Sin embargo, este monstruo alcanzó la base principal de la guardia, en el que nomás llegar causó destrozo en todo lugar, acabando con facilidad con cada uno de los caballeros mech, aplastándolos con cada paso que daba, y con su aliento de fuego traspasaba las murallas. Es por eso que esta guardia pide refuerzos de la Orden de Caballería Hantunen, un grupo de guerreros que podrían ser su esperanza. Pero cuando el mensajero llegó ante ellos, tuvo la decepción de saber que había pocos caballeros, aunque cuando se enteraron que en ese bosque de Croque estaban los estudiantes en sus prácticas, se lanzaron de inmediato a salvarlos. Mientras tanto, allí estaba nuestro prota terminando de gestionar el rescate de sus compañeros, en el que después Estefanía fue personalmente a agradecerle, al punto que lo abrazaba sabrosonamente. Este gesto de su senpai no le molestaba para nada a Ernie, pero a Adi sí, por lo que luego el prota tuvo que lidiar con dos chicas que peleaban por él. Pero este momento color de rosa terminó cuando ese demonio gigante llamado Behemoth los alcanzó, siendo la razón por la cual el prota había sospechado de la inusual horda de monstruos, los cuales estaban escapando de esa cosa, por lo que los senpais, para evitar que ese demonio alcanzara a los demás estudiantes, ahí estuvieron luchando para detenerlo, pero hubo algunos estudiantes que en sus mech estaban confiados de derrotarlos, especialmente un tal Dietrich, quien al ver que uno de sus compañeros murió, a este tipo le entró el pavor y por eso escapó. Sin embargo, este tipo en su desesperación cayó en un sitio donde su robot se estancó, y Ernie, al haberlo visto antes, lo alcanzó, y cuando supo lo que había hecho, sin remordimientos lo noqueó. Para así, en un intento de pilotar ese robot, le tocó darse su tiempo para personalizar improvisadamente ese mech, para que se adaptara a su pequeño tamaño. Fue así que, usando su vara pistola para programar ese robot, el prota logró optimizarlo a su gusto. Para así, con sus conocimientos de programación, puso a correr esta máquina con la cual cumplió su sueño. Por otro lado, sus amigos ya sospechaban de lo que el prota había hecho, pero no había tiempo para hablar, porque el senpai Edgar se encontraba en problemas frente a Behemoth. Sin embargo, Ernie llegó al último momento para ayudarlo, salvándolo de luchar solo por culpa de Dietrich. Y ahí fue cuando nuestro prota probó la eficacia de sus ataques, lanzando un golpe por aquí, otro por allá, pero por más que intentaba, Ernie apenas le hacía un rasguño al monstruo. Así que, probando de todo, inclusive dándole un ataque al interior del demonio, aún así el Behemoth no retrocedía, ya que tenía cristales de fortalecimiento que hacían difícil traspasar sus defensas. No obstante, los esfuerzos del prota no fueron en vano. Aparte de salvar a sus senpais,
consiguió tiempo para que llegaran los refuerzos, por lo que cuando llegaron los veteranos guerreros, ellos se sorprendieron que un estudiante estuviera frenando al Behemoth, y fue gracias a eso que prepararon su ataque, con el cual pudieron desgastar más a la bestia. Sin embargo, esta no se dejó, porque una vez vio que sus patas eran atacadas, lanzó una llamarada de fuego al suelo, con el cual destruyó unos cuantos robots que Ernie, nomás ver cómo destruían sus preciados mech, se encabronó tanto que decidió entrar a la acción junto a los refuerzos, y una vez que su senpai Dietrich despertó, el prota pensó en un plan con el cual acabar de una buena vez con el Behemoth. Fue así como se dio el mando del mech para así él irse al frente del robot para preparar una barrera de ataque con el cual electrocutar al Behemoth. El primer paso funcionó, pero obvio este monstruo no se iba a dejar, pero con el trabajo conjunto entre Ernie y Dietrich, quien esquivó a la bestia que los persiguió, de ese modo el prota pudo hacer el golpe con éxito, derribando así a ese gigante demonio, en el que una vez acabada la batalla, allí los senpais y los demás guerreros supieron que la victoria fue hecha por un pequeño estudiante aficionado de los Silhouette Knights, por lo que aumentó la sorpresa de todos, excepto la de sus amigos, con quienes Ernie les confesó que eso de robarse un mech sería algo que volvería a hacer, pero para evitar ponerse en peligro, haría un robot que se ajustara a su medida, y así lo manejaría con más eficiencia. Las hazañas del prota llegaron a oídos del rey, haciendo que este desconfiara de él, ya que al ver que un pequeño de la familia de su más prominente guerrero ya tuviera un poder tan grande a tan corta edad, fue razón suficiente por la que lo mandó a llamar. Es así como el prota se presentó junto a su abuelo ante el rey, quien con la excusa de recompensarlo quiso conocerlo, además de ponerlo a prueba. Fue por eso que le preguntó cuál era su deseo, y Ernie, pensando un poco en lo que quería, se decidió a pedir algo ambicioso, algo que solo el rey pudiera conceder, por lo que su petición fue conseguir información sobre el reactor de éter, y por esa insólita petición, que ciertamente solo conocía el rey, igualmente el monarca aceptó su petición, pero el hecho de vencer al Behemoth no era un mérito suficiente, así que el rey le propuso que hiciera su propio modelo de Silhouette Knight, ya que si quería montar su propio robot, antes de darle los planos del corazón debía crear su caparazón, por lo que a pesar de que puso en aprietos un poco a su abuelo, para Ernie todo salió a la perfección, porque ahora él podría trabajar con libertad en la academia. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Entonces el prota, al haber llamado tanto la atención, hizo que el señor Cerrati, es decir, el padre de sus amigos, lo vigilara, y fue así que le pidió a ellos que vigilaran a Ernie hasta que hiciera su primer mech. Pero dejando todo esto de lado por los momentos, al otro día Ernie comenzó de inmediato a trabajar en sus planos, y nada más llegar al taller llamó tanto la atención al casi tener un orgasmo al ver el robot que destruyó luchando con el Behemoth. Esto hizo que el propio jefe del taller escuchara lo que pensaba, y a pesar de que su amigo Batson quiso frenarlo por el bochornón que daba, lo cierto fue que una vez el prota presentó sus ideas sorprendió a todos, porque primero planteó un tejido de cristal trenzado para los robots, ya que con esto fortalecería su resistencia a liberar las limitaciones del motor, algo que por su anterior batalla aprendió, para que luego, cuando llegaron sus senpais Edgar y Helby, como les iba diciendo, qué rica chuleta. el prota propuso otra idea en el cual pensó en simplificar los ataques a distancia que hacían los mechs con sus varitas, por lo que en vez de usar una espada en una mano y la vara en otra, más fácil sería agregar otros dos brazos que fueran exclusivos para esos ataques a distancia. Con esto solo se agregaba un código de programación para que no alterara su manejo, que era lo que más preocupaba, y una vez la senpai Helby lo probó, comprobó que de esa manera el ataque resultaba más fácil de realizar, pero aún había cosas por preparar, y el prota, aprovechando que su abuelo era el director de la academia, le pidió permiso para comenzar a crear piezas más pequeñas de robots, para que varios estudiantes pudieran practicar el manejo de mech, y todo esto con tal de que sus amigos en las próximas batallas lo pudieran ayudar. Y es que ellos, preocupados por el prota, le pidieron que les enseñara a pilotear. Fue así como toda la academia se puso manos a la obra, en el cual Batson con sus compañeros ayudaron al formato pequeño de los Silhouette Knights, lo cual hizo un poco difícil el entrenamiento con estas piezas, ya que era cuestión de adaptarse, pero aún así el senpai Edgar se sorprendió del cambio que dio Dietrich después de ese encuentro con Ernie, así como también fue sorprendente las pruebas que se hicieron después de hacer las modificaciones a los mech, y Helby fue la primera quien testeó los cambios, sintiendo que la fuerza que daba los trenzados de cristal hacían un poco difícil el manejo, pero como todo era cuestión de adaptarse a lo nuevo. Sin embargo, con la prueba de tiros, eso sí que fue un éxito, porque todos los disparos daban al blanco, por lo que la prueba final estaba en realizar una batalla simulada entre esos robots, y fue así como Edgar Senpai se enfrentó contra Helby,
Helvis, en el cual el chico se vio en apuros a pesar de su excelente técnica, ya que si bien Helvis no era una de las mejores pilotos, con las modificaciones que tuvo su robot, la fuerza bruta con la que contaba le sirvió para acorralar a su compañero, quien a pesar de no tener nada de ventaja se arriesgó a hacer un último movimiento al atacar de frente, y de ese modo casi que pudo voltear la tortilla, si no hubiera sido porque la chica lo derribó. Y cuando Helvi estuvo a punto de dar el golpe final, ella se quedó a mitad de camino por falta de maná. Fue así como perdió, algo que la agüitó un poco pero que alegró a los demás, porque la verdad las pruebas fueron todo un éxito, ya que si bien debían optimizar el consumo de energía, por lo demás funcionaba perfectamente. Sin embargo, en la celebración que tuvieron los chicos, hubo un tipo sospechoso que se coló, y retirándose furtivamente de la fiesta, llegó hasta un escondrijo donde se encontró con un grupo sospechoso que le pagó al informarles que las pruebas habían sido un éxito. Por lo que ahora bien vale preguntarse quiénes son estos tipos, pues al parecer estos tipos son de una orden extranjera que estaba pendiente de robar información. Pero dejando eso de lado, ahora la cuestión principal en el lado de los protas era resolver el excesivo consumo de maná en los nuevos modelos, por lo que aumentar el contenedor de energía significaría dar más carga de un lado que aumentaría el consumo de maná, por lo que el prota estuvo pensando en posibles soluciones, pero llegó a un punto muerto en el que Adi le sugirió que hiciera del tejido de cristal una especie de tejido muscular en los robots, y aplicando esta idea, a pesar de que los mech se pusieran mamadísimos, su consumo de energía se optimizó, y esta misma idea la aplicó en las versiones pequeñas de robots, con los cuales probó junto a sus amigos y los resultados fueron más que excepcionales, y todo esto llamó la atención a más de uno, dado que sí, el prota había hecho modificaciones más que revolucionarias, por lo que debía presentar su trabajo al laboratorio de Silhouette Knight. No obstante, recordemos que el señor Cerrati mandó a sus hijos a vigilar al prota, pero estos, creyendo en las buenas intenciones de su papá, informaron a este tipo de inmediato por los resultados, quien a su vez informó al duque Ditsgard, quien a su vez mandó al grupo de liebres carmesí para supuestamente poner a prueba los nuevos modelos, y fue así como esta orden junto a los nuevos modelos del prota los mandaron a luchar contra un monstruo de lava, el cual tenía la esperanza de arruinar todo ese trabajo. Sin embargo, los protas pudieron acabar fácilmente con este demonio, por lo cual el duque Ditsgard recibió una bofetada con la excelente actuación de los nuevos modelos que había creado el prota, los cuales pudieron hacer golpes coordinados que les consiguieron la victoria ante este demonio líder. Pero bueno, luego de esto también vemos a estos tipos raros de la otra vez de nuevo, quienes eran miembros de la Orden de Colmillo de Bronce, y ellos conversaban sobre el nuevo modelo de mech que creó el prota, destacando lo superior que era ese modelo en comparación al que ellos tenían, y por tanto no debían subestimar que esos robots pudieran superar la barrera de Casadeus. Por otro lado, el grupo de expedición que salió ya había regresado a casa, pero el único que faltó fue el propio prota, y es que a pesar de la ansiedad que tenía Adi por reencontrarse con él, eso no se pudo porque Ernie fue invocado por el propio duque Ditsgard, quien lo entrevistó para saber los detalles acerca de las modificaciones que había hecho, y allí sin problemas el prota le hizo toda una exposición de lo que comprendió su tarea, y cuando terminó, el duque le notificó que él asumiría el crédito de toda la investigación y la presentaría ante el rey como si fuera suya. En pocas palabras, le iba a robar su investigación. Sin embargo, al propio Ernie le valió madres, y más bien le alivió que otro pudiera decir todo lo que él dijo en su lugar. Esta reacción le pareció inconcebible al duque, porque no entendía la razón por la que el prota cedía así de fácil su trabajo, y quiso saber sus intenciones reales, y ahí el prota dijo que a él eso no le importaba porque le presentaría al rey un modelo mejor, y el duque, sin creer que podría hacer más mejoras de las que ya se le había hecho, simplemente no concibió cómo alguien pudo crear un Silhouette Knight con ideas innovadoras, siendo algo que durante 300 años nadie más había hecho, y en especial le costaba creer que alguien podría hacer un robot de esos casi desde cero, y recordando que en el pasado el rey quiso hacer algo parecido, dejó a Ernie a sus anchas, porque al fin de cuentas esta era la afición de ese chico. Mientras tanto en casa, los amigos del prota junto a Estefanía fueron a interrogar a su padre para pedirle explicación de la ausencia de Ernie, ya que sospechaban que su papá había filtrado información para beneficiarse del trabajo de su amigo, pero este le explicó que si el duque pidió una reunión, seguro que con lo maravilloso que era el prota lograría convencer al duque para más bien apoyarlo en su investigación, cosa que ciertamente sucedió y fue lo que le valió una larga estadía en el fuerte del duque para seguir trabajando en las mejoras, por lo que los demás, tanto el jefe del taller, sus senpais y en especial Adi, con la excusa de buscar uno de sus robots, se decidieron a ir hasta donde estaba nuestro prota para saber qué fue de la vida de él. Sin embargo, vemos que cerca de donde estaba el prota, es decir, Casadeus, allá aparecieron unos demonios que hicieron un caos en ese lugar. Esto sirvió para que aquellos tipos que estuvieron vigilando tras las sombras a nuestro prota
prota comenzaran a actuar, porque aprovechando que el duque había mandado sus mech a pelear, los del colmillo de bronce aprovecharon a atacar a estos soldados debilitados, para así robarle los nuevos modelos que habían modificado Ernie, para que después, utilizando esos mismos robots, esta orden pudiera entrar a la fortaleza Casadeus, es decir, la fortaleza del conde, y de este modo lograran robar más modelos nuevos en los que había trabajado el prota, aparte de otros tantos que ya tenía el propio duque. Ante este alboroto, Ernie quiso participar, pero el duque no lo dejó, por lo importante que era su cabeza, y más bien lo que prefirió fue sacar su as bajo la manga, un guerrero de su guardia quien poseía un robot bastante poderoso, el cual enfrentó a la líder de esta orden en aparente igualdad de condiciones, pero las modificaciones del prota estaban demasiado rotas, haciendo que esta señor derrotara al caballero usando especialmente los accesorios armas con las cuales le llevaba ventaja a los antiguos modelos, por lo que así ella pudo escapar con otro tipo más, llevándose la decepción de solo haberse llevado 2 modelos de esa fortaleza para su país extranjero. No obstante, en su huida, ellos coincidieron junto a la caravana de llegada de los compañeros del prota, en el que el senpai Dietrich y Edgar le preguntaron a los mech del conde lo que ocurría, pero al ver que no había respuesta de sus aparentes aliados, evitaron por muy poco el ataque sorpresa que le hicieron. Fue así como comenzó la batalla entre estos robots, que esta vez sí estaban en relativa igualdad de condiciones, porque a ambos modelos se les había hecho modificaciones, y fue algo que sorprendió a la jefa de la orden, por lo que un subordinado de ella, sacrificándose para frenar a estos estudiantes, logró que su jefa se escapara de la mira de los demás. Sin embargo, Kit y Adi no se podían quedar de brazos cruzados mientras frente suyo atacaban a sus senpais, por lo que utilizando los modelos minis que creó Ernie, ellos se fueron a sumarse en la lucha, y aunque parecía que ya era demasiado tarde, la batalla aún estaba en apogeo, porque Ernie desde lo más alto de la torre estaba viendo las peleas, por lo que pensó en actuar, pero sin su propio mech sería difícil enfrentar a otros Silhouette Knights. Sin embargo, de repente él vio llegar la carroza donde estaban sus amigos, y ahí supo que podría conseguir una armadura de las que creó, y ciertamente sí lo logró, para así salir al campo de batalla y derrotar uno tras otro, ya sea destruyendo su cabeza o electrocutándolo. De esta manera el prota logró asegurar la fortaleza para sí mismo, y también con ayuda del líder de las liebres carmesí, Ernie se lanzó en búsqueda de sus robots robados, en el que mientras iba en camino más adelante se estaba llevando a cabo una batalla entre la líder del colmillo de cobre y Edgar. La batalla sí era en sí bastante dura para el senpai, quien estaba siendo poco a poco acorralado, a pesar de que Kit y Adi ya se habían encargado del otro tipo, por lo que mientras chocaron espadas, Edgar cedió un poco, recibiendo de tal modo un golpe de frente, que hirió el casco central del robot, hasta que su compañero Dietrich apareció, y entró en un dilema en si ayudar a su amigo o perseguir a la enemiga que se había llevado el robot, y ante esta situación segundos después aparecieron Kit y Adi para dar soporte, a la vez que también llegaba el prota junto al otro líder que te conté, pero cuando se decidieron a dividirse el trabajo para perseguir a la ladrona, frente a ellos apareció una horda de monstruos mayor a la que vieron en el bosque de la práctica escolar, por lo que todos ellos tuvieron que lidiar primero con todos esos monstruos, logrando así de esta manera salvar a la gente a luchar toda la noche contra las bestias, pero a costa de dejar escapar a la ladrona con el nuevo modelo que se creó. Esto hizo que el propio rey los convocara luego, para felicitarlos primero por el arduo trabajo que hicieron, pero esta vez solicitó una mayor confidencialidad en el trabajo de Ernie, por lo que armó una nueva orden de caballeros llamada Félix Plateado, con el cual ahora el prota sería su líder y así podría trabajar cómodamente en los nuevos diseños que él pensaba. Y como el país enemigo se robó uno de los nuevos diseños, había que hacer unos mech más mamalones. Con esto dicho, Edgar se disculpó con Helby al dejarse ganar, pero el dato que recorre en los pasillos del duque es que al parecer este país enemigo tiene una red bastante poderosa, dado que al parecer ellos usaron un Curse Bait, o sea una poción mágica poderosa que hacía alterar a los demonios, lo cual explica la razón por la que aparecieron cerca del fuerte. Así que con todo esto dicho, llegó el momento de regresar a la ciudad natal del prota, la Yala, y mientras soñaba con los mech de su antiguo mundo, el prota era apretujado por Adi, quien no quería despegarse de él. Por otro lado, en el laboratorio de Silhouette, allí los investigadores estaban locos por las innovaciones del prota, al punto que salió un tipo envidioso que al no haber visto tales cambios después de tanto tiempo, quiso labrarse su propio nombre también enfrentando a nuestro prota. Igualmente, tras lo sucedido en Casadeus, los viejos mandos estaban discutiendo en secreto acerca de la amenaza que eran los países vecinos de Occidente, en el que después del robo del modelo de Ernie quizás pronto podrían atacar, por lo que se acordó organizar a la Orden del Águila Añil para que estuviera atenta ante cualquier movimiento imprudente del oculto enemigo. Por otra parte, el prota, cenando con su familia, les informaba que él era líder de una nueva orden, o sea la que creó el rey, la cual se encargaría del nuevo modelo del Silhouette Knight. Ante esta buena noticia, prácticamente la academia estaba bajo el control
control del prota, al ser designada como su base. Fue así como Ernie, despidiendo a Estefanía, quien no se cansaba de abrazarlo. De esta manera el prota comenzó su nuevo año para ponerse a hacer cambios para aumentar la productividad en el nuevo modelo de su robot, y para eso le designó un Silhouette Gear a los guerreros, con los cuales podían movilizar pesadas cargas, así como también recibió del Duque Ditsgard más mechs para su modificación. Y conforme pasaba el tiempo todo parecía ir marchando bien, al punto que el propio prota creaba varios modelos de prueba para no solo mejorar la velocidad de los robots, sino también quería contar con otros cuantos que tuvieran otro tipo de especialidad como defensa o ataque. Mientras tanto, la orden del prota le estaba dando la bienvenida a los nuevos estudiantes, donde apareció una waifu infiltrada, quien habló aparte con Ernie, y ella era Nora, miembro de la Orden del Águila Añil, y estaba allí para reforzar la seguridad de los trabajos realizados en la academia. Sin embargo, esta reunión le pareció sospechosa a Adi, porque creía que le quitarían a su Ernie, pero no, todo lo contrario, porque este más bien aprovechó en llevar a su amiga para realizar unas pruebas que de hecho casi le costaron la vida, todo por estrenar una especie de propulsor que lo estrelló contra un árbol, y por esto el prota se llevó un regaño por seguir con su obsesión a pesar de los peligros, pero la gente no entendía que esto era parte del ensayo y error, y fue así como el prota aprendió más sobre las modificaciones que tendría que hacer, por lo que dejó que sus chicas se fueran a tomar un baño, mientras él seguía arreglando los robots, llegando a crear una especie de daga que servía como llave de encendido de los mechs, para así evitar que se robaran de nuevo algunos de los recientes modelos, así como también preparó un mech que podía ser manejado por dos pilotos, y como tenían que ser compatibles, por eso escogió a Kid y Adi para ello. ¿Dónde he visto esto antes? Aquí está. Además que realizó otro tipo de modificaciones para tener variedad de modelos, y de esta manera podría estar listo para la batalla que se organizó entre los robots que harían los del laboratorio real y los que crearía el prota. Así que llegó el tan ansiado momento, en el que los robots de cada lado desfilaban, donde los Silhouette Knights del laboratorio fueron prácticamente una mejora de lo que ya había hecho el prota con su tejido de cristal, solo agregando a los mejores pilotos con los que contaba el reino. Pero en cambio Ernie entró con un mech bastante llamativo, que en vez de caminar lo que hacía más bien era galopar, porque tenía forma de centauro, y tras de sí arrastraba una especie de carroza que contenía la variedad de mech que había logrado diseñar. Fue de esta manera que Ernie se robó la atención del rey, que la verdad se veía impresionado, así como todos los demás, pero la prueba final se daría en la arena. Así que bueno, que comiencen los chingadazos, porque ya todos estaban impacientando, porque la batalla sería un 6 contra 4, dado que los mech del lado del laboratorio, al ser más débiles en potencia, debían compensar la desventaja con los números. Así que bueno, nomás empezó el combate. El primero en atacar fue el prota con su mech, que tenía un mecanismo que lo hacía volar, sorprendiendo a todo el público la verdad. Sin embargo, a pesar de que pudo enfrentar a 3 al mismo tiempo, el consumo de maná fue excesivo, al punto que lo hizo salir de la batalla para descansar, dejando así el resto a sus amigos que se encargaron de lo demás, ya que el mech centauro con su velocidad agobió a la mitad del equipo contrario, así como también los senpais Dietrich y Edgar, que con su combinación de ataque y defensa sorprendieron a sus adversarios por la potencia de ataque, en los cuales Edgar pudo electrocutar a uno de los enemigos. Sin embargo, si al principio ellos comenzaron dominando, el desgaste de su impulso les estaba costando la lucha frente a habilidosos pilotos que supieron mantener sus defensas, por lo que ellos, contando con Silhouette Knights más estables, tenían la ventaja en resistencia. No obstante, el equipo de nuestro prota supo hacer una remontada, gracias a la participación de Adi y Kid, quienes acabaron con unos mech, al igual que la dupla Edgar Dietrich, pero fue la participación decisiva de nuestro prota que les dio la victoria, que al final pareció más bien un ligero empate, porque ciertamente habían cosas que pulir en los diseños de Ernie. Sin embargo, esta actuación fue suficiente para llamar la atención de un tipo de la realeza llamado Emirs, así como también recibir el reconocimiento de los renombrados pilotos adversarios, pero especialmente a quien cautivó fue al herrero del laboratorio, quien salió corriendo a interrogar a nuestro prota por lo que realizó, especialmente con el centauro, y Ernie, contento por este entusiasmo, pareció conseguir otro compañero más que era friki de los Silhouette Knights. Fue tanto así que los amigos del prota los tuvieron que separar, para que así el rey tuviera que hablar con el jefe del laboratorio para que puliera los diseños del prota y los hiciera más eficientes en combates, por lo que con este acuerdo listo pasaron 2 meses en los que ocurrieron varios cambios, especialmente la abdicación del rey Ambrosius, para así colocar a su hijo Riotamus, quedando a su vez como príncipe oficial Emirs, quien por cierto estaba de más feliz por haber regresado del extranjero y andaba ansioso en los entrenamientos. Al mismo tiempo el prota ya se había
graduado de la academia en la que casi no fue a clases, y lo que más bien estuvo haciendo fue ser mecánico de robots, pero por sus logros salió con méritos, para así mudar la Orden del Fénix Plateado al Fuerte Olver, en el que refinaría sus inventos, aunque trabajaría especialmente en una petición personal que le hizo el anterior rey Ambrosius, y eso era que le creara un nuevo Silhouette Knight personal, ya que el robot real le correspondería tenerlo su hijo, por lo que necesitando uno nuevo hizo la petición al prota, quien al estar presente también frente al príncipe Emrys, a quien conoció en esa visita en el castillo, pues ahora a Ernie le tocaría hacer un 2x1 en el cual haría un match en el que destacaría la fuerza tal como se lo pidió el príncipe. Fue así que pasando varios días, Ernie apareció con el pedido, y así presentó dos robots que tenían las mismas especificaciones pero con diferentes diseños, ya que uno era un león dorado y el otro un tigre plateado. Entre Ambrosius y Embry su preferencia se quedó en el león dorado, y para decidir quién sería su portador se fueron a un amistoso duelo para saber quién sería el piloto del match deseado, por lo que Embry, actuando como su abuelo de joven, se dio una batalla bastante reñida en la que fuerza y agilidad fueron puestos a prueba, en donde el abuelo a pesar de su edad sabía hacer un buen uso de la lanza, el cual le valió una fama de joven cuando se lanzaba a escondidas a la batalla con los demonios. Sin embargo, el príncipe tampoco se quedaba atrás con su técnica de espada, llegando a rematar un golpe final que estuvo a punto de ponerlo en aprietos, pero contrarrestando un golpe de judo que le devolvió su abuelo. De esta manera Emrys pudo ganarse el título de piloto de León Dorado. Pero mientras todo esto estaba ocurriendo, al parecer en el bosque una gran cantidad de demonios se estaba movilizando, llegando a molestar a un intrigante ser que sentía esas presencias, en el que bueno, por los momentos no habría que prestarle atención, porque ocurrió una crisis en el reino, producto de una horda de demonios acorazados que se organizaron como las hormigas y se estaban dirigiendo hacia la garganta Althusser, específicamente al poblado Alfheim, y defender esa región se debía hacer a toda costa, y te preguntarás por qué. En pocas palabras, es porque en ese lugar es donde el rey Noferenville crea los reactores de éter, o sea que si acaban con ese lugar, pues el prota ya no podrá diseñar más mech. Ernie al saber esto se encendió de rabia contra los demonios y se lanzó al ataque de inmediato, para así llegar a un fuerte que se estaba viendo amenazado por la gran cantidad de demonios que aparecieron en el lugar, y a pesar de que los guardias los atacasen, parecían que los números del enemigo no disminuían, por lo que aguantar por refuerzos era lo máximo que estos guerreros podían hacer. Sin embargo, justo en el momento crítico apareció la Orden del Fénix Plateado, y ahora con más números en sus filas, los centauros a su paso reducían significativamente a los demonios. No obstante, eso no era todo, porque una vez desembarcaron las demás unidades, o sea los mech del príncipe y el antiguo rey, redujeron con un solo ataque a casi la mitad de los monstruos, y eso sin contar que el escuadrón de Dietrich y de Edgar estaban haciendo demasiado bien su trabajo, pero los monstruos no se detendrían hasta que la reina fuera neutralizada. Fue por eso que el prota se lanzó directamente a por ella, y siendo transportado por carruaje junto a sus amigos llegó hasta el bosque en donde estaba la reina, siendo una bestia igual de peligrosa que el Behemoth, lo que significaba que tenía una gran resistencia, por lo que Ernie con ayuda de sus amigos lograron herirla al desgarrar de su cuerpo la parte en la que sostenía a sus crías. No mames, qué asco. Para luego, con una reina debilitada, atacaron en conjunto sus extremidades para derribarla, y así Ernie tuviera chance de darle el golpe final. Con esta victoria asegurada, los méritos de Ernie sumaban más y más. Sin embargo, la promesa del rey aún no se cumplía, pero esta vez era la oportunidad, porque Ambrosius, haciendo valer su palabra, le ordena al jefe del laboratorio que le enseñara cómo se creaban los reactores de éter en su pueblo. Y es que este señor andrógino llamado Olver era un habitante de esa región, y es que al parecer quienes creaban los reactores son una raza llamada Abre, quienes por su longevidad ellos son capaces de usar esa magia especial con la cual crean los reactores. Para una mayor explicación, el prota se tuvo que reunir con el anciano líder de ellos, quien le concedió su permiso, aunque advirtiendo que quizás Ernie no logre captar la esencia del reactor, pero aún así el prota se animó a aprender tales secretos, y fue así como él se adentró 3 meses en ese pueblo para aprender el arte de crear el corazón de los robots, cuya dificultad reside en la particularidad de la magia Arbe, con la cual se maneja con facilidad el mitril, un material bastante resistente que absorbe el éter del ambiente para convertirlo en maná, y de esta manera se logra crear tal reactor, el cual se alimenta de los cristales de los demonios, y entre más poderoso sea, más potente será el reactor, por lo que para terminar de confeccionar esta pieza se necesita un tipo de encriptación especial que imite la circulación vital de un corazón, aunque como sabemos, en su vida pasada el prota fue un programador, pues solo fue cuestión de 3 meses para que Ernie creara su propia versión de reactor,
mejor, y así, yéndose de ese lugar, logró por fin encontrarse con la intensa de Adi, quien ya lo extrañaba. Pero una vez de vuelta a su taller, el prota por fin podría hacer realidad su mech 100% personalizado, llegando a crear un robot con gran potencia que literal nada lo podría detener. Y justo en el preciso momento en el que Nora le informaba al prota que ya el enemigo estaba haciendo movimientos y que seguramente pronto atacarían, Adi, al ver que Ernie se la pasaba mucho tiempo con esa chica, quiso marcar territorio confrontándola, pero la Nora le aclaró que ella no era una gata rompehogares, para que así esta waifu se tranquilizara. Con eso dicho, la Adi quiso salir con el prota a una cita, pero este dijo que se calmara, que luego se la daría. Sin embargo, el tiempo de jugar se debía dejar para luego, porque en las afueras del reino se estaba alzando un país llamado Saludek, y al parecer su rey Carlitos estaba confiado con el poder de su ejército, dado que ahora contaba con nuevos modelos de mech que replicaron en masa a partir de aquel primer diseño del mech que le robaron al prota. ¡Hijo de la chingada! Y es que sí, este reino de Saludek estaba convirtiéndose en una peligrosa amenaza, ya que estaba conquistando territorios bastante rápido. Los primeros en lidiar con esto era el reino Sepeka, un reino vecino al de Frambille, y esperaban resistir lo suficiente en el fuerte Silda Trida. Luego de que su rey saliera de sus reuniones para estrategias tácticas, conocemos a su hija Leonora, quien estaba preocupada por su padre, y desde el principio te digo, es la personaje más castrosa de este anime. Entonces, con el caos a la vuelta de la esquina, una vez que tienen al ejército enemigo en sus fronteras, los de Sepeka prepararon su caballería confiados en tener la ventaja local. Sin embargo, el enemigo los sorprendió con el ataque aéreo, y es que usando una especie de barcos voladores, los de Saludek bombardearon su fuerte y la capital desde los aires, enfrentándose hacia los mech que aterrizaron en el mero centro de la ciudad, y con su fuerza barrieron el ejército de Sepeka, que la verdad no tuvo la más mínima oportunidad, por lo que el rey, en plan de hacer preservar su linaje, hace que su hija se escape, mientras él distrae al enemigo solicitando un duelo 1 contra 1 al príncipe enemigo, para que así Leonora contara con el tiempo suficiente para escapar. Sin embargo, el guión no estuvo a su favor, porque ciertamente los mech del enemigo demostraron su superioridad, destrozando al robot del rey por completo en una batalla de daño unilateral. Pero además, cuando Leonora escapó, a pesar de que al principio se resistió en huir, al final las chicas fueron capturadas en el camino, para así ser retenidas como rehenes. La cuestión es que luego, tanto el prota como sus subordinados tenían pensado ir a hacer negocios con Sepeka, pero cuando llegaron al fuerte Silda se dieron cuenta de que las banderas eran distintas, y confirmando que ese reino había sido invadido, Ernie no esperó un momento más para lanzarse al ataque, por lo que así fue como intimidó al enemigo con sus fuertes mech. Primero dejó que el príncipe derribara la entrada con el ataque de su león dorado, para luego dejarle el resto del trabajo al nuevo mech super mamadísimo que había creado el prota con su núcleo de éter personalizado. Y pues resultó ser una batalla rápida, porque con la nueva potencia con la que contaba acabó con más de 5 mech en cuestión de segundos, para luego darse cuenta que esos robots fueron diseñados a partir de aquel que les robaron la otra vez, por lo que Ernie les tomó como parte de su botín, que al haber sido tomados de su creación, al fin de cuentas también contaban como suyos. Mientras tanto, por otro lado, el príncipe Cristóbal, que había conquistado el reino Sepeka, andaba ansioso con hacer de Leonora su mujer, así como también andaba algo asustado por la derrota que tuvieron en el fuerte en el que atacó el prota, por lo que organizando aquellas cosas para terminar de formalizar su conquista en ese país, por sugerencia de esa mujer del colmillo de bronce que robó a nuestro prota, el príncipe se lanzó a una expedición para acabar con ellos. Pero lo que no se esperaron es que la orden del prota los mantenía vigilado, y Ernie se enteró que tenían retenida a la princesa Leonora, por lo que la siguiente misión era rescatarla. Así que organizando por su parte una expedición, momentos después el ejército enemigo y la escuadra ganadora del prota se encontraron, y así el príncipe Cristóbal, viendo desde los aires los centauros en los que manejaba Ernie, no esperó más tiempo para atacarlos, así como tampoco se contuvieron los del Fénix Plateado, que al ver esas naves comenzaron a dispararles, aunque el fuego a distancia como que no fue muy efectivo. Al final ambos bandos se terminaron enfrentando con sus mech, en los cuales el príncipe Cristóbal no aguantó las ganas de sacar a su robot, el cual parecía manejar varias espadas como tentáculos, lanzándose a confrontar al Dietrich, quien supo darle la batalla, pero como el ejército general de Saludek en este ataque estaba teniendo bajas, prefirió hacer una retirada, para así darle chance a nuestros protas de idear una contramedida frente a su flota aérea. Aunque una vez a bordo de esas aeronaves, allí estaba la líder de los colmillos de bronce con una risa sarcástica con el príncipe Cristóbal, solo para arrepentirse por haber subestimado al enemigo. Ahora bien, los protas ya estaban dando marcha al rescate de la familia real de Sepeka, en el cual se adentraron sigilosamente en Fontanier, donde estaban resguardadas, y así, haciendo uso de sus Silhouette Gears, todos ellos abordarían las torres del castillo donde supuestamente estaba la princesa Leonora. Su
amiga Isadora y su mamá. Sin embargo, era difícil saber dónde podrían estar todas ellas, porque era cuestión de adivinar una opción entre las 4 torres que habían, pero Ernie proponiendo dividirse, de esta manera lograron revisar simultáneamente esas torres. Y pues sí, llegada la noche todos en sus trajes volaron a través de la ciudad hasta llegar al castillo, y por su parte el prota logró conseguir a la primera señora de la realeza, a quien nomás presentarse pudo rescatar sin problemas. Lo mismo se podría decir que hizo el príncipe Emrys, quien también era parte del grupo de rescate. Sin embargo, a Kit le tocó la más fastidiosa de las tres, porque a cada ayuda que llegaba a Leonora, ella siempre la entorpece resistiéndose innecesariamente, alegando que no tenía otro lugar donde refugiarse, aparte de que era débil y esas chingaderas. Y si es que Kit literalmente no se le hubiera arrodillado con la excusa de ser su caballero, ahí Eleonora no se hubiera ido. Pero bueno, una vez la chica salió, contempló un lindo paisaje, además que conoció a los Fénix plateados, aparte que se reencontró con el resto de su familia. Pero obviamente el enemigo no se quedaría de brazos cruzados, y más o menos adivinando dónde huiría la resistencia, manda a un grupo a buscarlos. En esta expedición de ataque conocemos a un friki de la tecnología como el prota, llamado Horacio Corgeusu, y era el responsable de haber creado esas poderosas armas con las cuales Salodek pudo hacer su gran invasión. Así que bueno, este tipo sumándose a la lucha solo con tal de ver la tecnología del prota. Una vez que los alcanzaron, Ernie también estaba todo emocionado al ver esa flota aérea surcando los aires, y lanzándose con su mech para ver más de cerca más o menos de lo que estaba compuesto ese arsenal. Por otro lado, Horacio también estaba botando la baba al ver la manera distintiva en la que volaba el mech de nuestro prota, quien usando gran parte de su poder destruyó bastantes robots enemigos, aparte de que dañó con gravedad las naves. Y a pesar de que Horacio quería seguir viendo el espectáculo, la ocasión no les permitió quedarse un minuto más, por lo que optaron por la retirada. Con esta derrota obviamente el príncipe Cristóbal estaba encabronado, especialmente porque habían frustrado su matrimonio con Eleonora, y eso que no sabía que Kit ya se la estaba quitando. Así que bueno, ya el enemigo estaba organizando sus fuerzas para un contraataque, a pesar de que no identificaron bien quién era el enemigo, pero al final concluyeron que eran guerreros de Frenville, por lo que no debían subestimarlos, en especial por el mech del prota que vieron volar. Fue así como se realizaron preparativos para el ataque. Mientras tanto, los protas llegaron a refugiarse en la ciudad de Misiler, una ciudad de Seperka que aún no había caído, y una vez ahí, el prota pensó de inmediato en reforzar los mechs locales para que pudieran ser más eficaces contra el enemigo. Este acuerdo que Ernie llegó a hacer con ellos fue a cambio de que le permitieran quedarse con el botín de guerra del enemigo, y fue así como se dio inicio a la personalización de los mech de Seperka, aparte que Ernie también encargó crear misiles antiaéreos, todo con tal de tener recursos suficientes para vencer la flota del enemigo. No obstante, mientras todos estaban trabajando para salvar ese reino, al parecer la princesa de nuevo andaba que no tenía ánimos de nada, y lo que más bien hacía era retrasar el trabajo. Pero como los protas son buena gente, organizaron un comité para animar a la princesa, quedándole ese trabajo a Kit, quien se autonombró su caballero, así que debía cumplir su trabajo para animarla. Y a pesar de que esta waifu como que no quería ayudar, Kit la sacó a mostrarle el duro trabajo que estaban haciendo los demás, para así convencerla a hacer su respectiva labor como princesa, y esa era mantener la moral de su ejército en alto, moral que por cierto se consolidó una vez que los robots de ese reino fueron puestos a pruebas tras la primera oleada del ataque enemigo, y al ver que aparte de su resistencia, el ataque también era bueno con el nuevo diseño que agregó el prota, y gracias a esto consiguieron una aplastante victoria. Pero los de Saludek no se daban por vencidos, porque esta vez mandando a los del colmillo de bronce, cuya líder fue con la ambición de conseguir una recompensa para revivir a su familia, ellos intentaron las viejas tácticas que antes les había funcionado, pero su infiltración falló, porque en un principio no lograron lastimar a la princesa, a quien quisieron emboscar dormida, a su vez que tampoco pudieron robar alguno de los mech, porque ahora estos modelos contaban con llaves de acceso que permitían un uso exclusivo de sus pilotos, y ahora esta enemiga, habiendo caído en una especie de trampa, la líder del colmillo de acero, una vez se vio rodeada, intentó escapar, pero salió Edgar a detenerla, y habiendo recordado la antigua pelea que tuvieron pendiente, Edgar le demostró lo mucho que había crecido, aparte de la superioridad de su mech, al punto que cuando la derrotó la hizo arrepentirse por no haberlo desvivido antes. Tras esta victoria, Eleonora les ofrece su sincero agradecimiento para luego así preparar su espíritu a la batalla final que se vendría, pero lo que nos esperó esta gente fue que una vez llegaron al sitio donde se refugiaron los protas, a ellos se los esperaría una defensa antiaérea a gran escala, en las cuales primero iluminaron el cielo oscuro de la noche, para que una vez interceptados la gente de Saludek comenzó una lluvia de misiles que les hizo perder altura al enemigo, viéndose obligados a desembarcar prematuramente sus mech, para que así los del Fénix plateado comenzaran a abordarlos directamente, con Edgar al frente quien hacía de escudo, para luego dejar al príncipe Emrys lanzar su ataque, con el cual se chingó a bastante de los robots de Saludek. Los pocos restantes intentaron escapar, pero fue demasiado tarde porque la reta
guardia Centaura los alcanzó y los destrozaron por completo. Por su parte, Horacio solo estuvo observando la salida del prota para ver en qué consistía su vuelo, y una vez se cumplió su deseo, las naves enemigas se vieron bastante comprometidas, porque el prota no solo las había abordado sin problemas, sino que también las había desarmado al punto que obligó al príncipe Cristóbal a ordenar retirada. Pero Ernie, viendo que seguramente la primera nave que se iba llevaba a alguien importante, de una la alcanzó para detenerlo, y este príncipe, sin más opción que salir a enfrentar al prota, se montó en su robot y mostró la imponencia estándar de su mech, algo que a Ernie le gustó, y el príncipe Cristóbal, en un intento de traerse al prota a sus filas, le ofreció cualquier cosa para que se uniera a ellos. Sin embargo, Ernie dijo que si le daba derecho de crear, distribuir y dirigir sus mech, ahí sí aceptaría. Por lo demás, que su título y riqueza, eso le daba igual. Este príncipe, al ver tan inconcebible petición, se dispuso a luchar. Sin embargo, no resultó ser un reto para Ernie, quien fácilmente lo neutralizó, inclusive le quitó sus armas secundarias, y este príncipe, al verse derrotado, quiso hacer un movimiento de sacrificio para arrastrar al prota consigo, por lo que, destruyendo su propia nave, este tipo acabó con su vida, mientras que veía que Ernie seguía manteniendo su vuelo. Y como esta escena a Horacio le parecía abominable, ya que le parecía poco elegante que el prota usara propulsores para volar, este aprovechó la distracción que creó su príncipe para escapar, para así definirse la primera victoria de la orden de nuestro prota. Luego de esto, la celebración nos hizo esperar, en especial porque nomás llegó el equipo de protas, a los días habían hecho retroceder al enemigo de una ciudad importante de Seperca, en la cual, una vez se establecieron ahí, Eleonora se alzó como reina, y el prota de Friki se puso de inmediato a investigar los restos del ejército enemigo, aprendiendo que ellos usan éter concentrado para alguna de sus armas, lo cual les da un suministro de energía casi limitado, pero a costa de fundir los reactores en su primer uso. Asimismo, Ernie estudió el mecanismo de vuelo de los barcos enemigos, en los cuales más o menos entendió su funcionamiento, aunque en realidad él quería conocer a su rival tecnológico para hacerle varias preguntas. Con esto dicho, luego las chicas de Seperca le pidieron a nuestro prota que les prestara parte de su armamento, y fue con esto que Seperca logró recuperar los fuertes fronterizos que habían perdido. Sin embargo, en el castillo que había ido a conquistar Ernie, apareció un arma del enemigo que se veía bastante poderosa, y eso era porque Horacio, aprovechando el resentimiento que se despertó en Saludek, le prometió a la princesa Catalina hacer un arma definitiva que no solo dominaría los cielos, sino que también derrotaría de una vez a quien desvivió al príncipe. Fue así como creó un dragón mecánico, el cual utilizó la misma fuerza de propulsión del prota, y ahí Ernie se dio cuenta que el enemigo también estaba tomando sus ideas en práctica, pero antes de que terminara de contemplarlo, tuvo que reaccionar rápido para esquivar su ataque, y así prepararse para la dura batalla que tenía enfrente. Y fue así como el prota, sin pensarlo, se lanzó de inmediato al ataque, para así confrontar a esa gran bestia mecánica en una batalla cuerpo a cuerpo. Pero a pesar de su gran tamaño, este dragón poseía una agilidad con la cual logró esquivar el acercamiento de nuestro prota. Sin embargo, aún así Ernie seguía acechándolo en el vuelo para ir desgastándolo, aunque por otro lado la batalla también comenzó a darse en tierra, al parecer una gran cantidad de mech enemigos, en el que también salió el tipo de las múltiples espadas, y a quien le había jurado su revancha a Dietrich, al verlo rápidamente cruzó espadas y lo frustró, ya que este tipo, al tener un procesador de terito, podía forzar su motor para hacer rápidos movimientos con los cuales intimidaba al Dietrich. Asimismo, Adi desde el suelo veía la dura batalla que tenía Ernie, quien a pesar de lanzar ataques, todos eran rechazados por un escudo eléctrico, por lo que esta waifu en su centauro se decidió a ayudarlo, y una vez yendo hacia su dirección, una vez se acercó al campo de batalla de Ernie, ella logra asestar un misil antiaéreo al dragón, el cual dio una apertura para que el prota de nuevo pudiera acercarse a la base de mando del dragón, pero este en un brusco movimiento se liberó de nuestro prota, a quien mandó por los aires, aunque eso no desequilibró del todo a Ernie, por lo que una vez lo tuvo de frente, no se esperó la sorpresita que le tuvo Horacio como contraataque, y es que lanzando misiles de humo atrajo al prota para un ataque. Sin embargo, una vez el prota traspasó esa barrera, se dio cuenta que ese humo dañó sus propulsores, por lo que cayó de inmediato del cielo, y el enemigo en un segundo intento quiso acabar de una buena vez la pelea, pero se sorprendió de la cantidad de maná con la que aún contaba el robot del prota, por lo que viendo la señal de retirada también se dio la vuelta, porque en su tanque quedaba poca energía de éter con el cual mantener su vuelo. Ernie, viéndose por primera vez superado, prometió que la próxima vez sería diferente. Sin embargo, este último encuentro significó un empate que tiró más a derrota, porque gracias a eso Saludek recuperó su impulso y recuperó bases enemigas, pero ahora el prota debía tomarse su tiempo para reparar su mech, agregándole filtros que pudieran proteger sus propulsores. Sin embargo, el enemigo también estaba tomando medidas
medidas para hacerse con la victoria, mientras que por su parte Horacio le estaba mostrando al comandante los nuevos cambios que le estaba haciendo a su Mech Dragón, explicándole que esta vez le colocaría un procesador de éter para que la energía no fuera un problema. No obstante, estaba el peligro de que ante tanto poder se saliera de control, pero el comandante, con tal de vengar a su príncipe, sería capaz de lo que sea. Fue así como ambos bandos estaban terminando sus preparativos, en la que los de Seperka estuvieron planificando su estrategia frente al dragón Mech que el prota enfrentaría, así que la princesa Eleonora, diciendo que si ella era la causa de que no pudieran decidir qué fuerzas enviar a su antigua capital, pues ella se sumaría a la avanzada de Ernie para que no se tuvieran que dividir, y así como un frente unido logran repeler de una buena vez al enemigo. Por lo que con esta decisión hecha, Eleonora dio un discurso para levantar la moral a todos, y así fue como salieron a la batalla, en la que esta vez tendrían que pasar primero por un fuerte bastante complicado de conquistar, porque allí estaba gran parte de la fuerza enemiga, quien parecía imbatible con su flota, pero luego aparecieron nuestros protas con sus misiles antiaéreos, y esta vez Horacio estaba junto al ejército para ver con qué saldría Ernie, y una vez salió el dragón al encuentro, el prota también se puso al frente, pero esta vez encima de una nave que modificó del modelo de Horacio, para así sorprender a este tipo, y esta vez Ernie iría con todas las de ganar, pero en realidad la batalla se definiría por la misión de infiltración de un equipo de Silhouette's Gears, quienes se encargarían de abrir las puertas de esa muralla, pero por los momentos la batalla principal se concentra en los cielos, en donde el prota junto a su nave se lanza directo al ataque, aunque en realidad eso fue Byte, porque al final terminó trayendo al dragón Mech hasta más arriba de las nubes, todo con tal de dispararle sus misiles sin herir a los soldados en tierra, pero el escudo eléctrico era un problema, porque rechazaba todos los ataques, aunque al prota eso no le importó, porque con su Mech poco a poco iba acorralando al enemigo para así sacar su as bajo la manga, y es que en un momento de descuido la nave del prota lanzó un misil especial de engrudo, con el cual procede a incendiar por completo al Mech Dragón, y fue de esta manera que acorralaron al enemigo, en el que se veía igualmente presionado en tierra, porque de algún modo los Félix plateados lograron infiltrarse al fuerte y comenzaron a abrir sus puertas para que se diera paso a la batalla de robots, en la que salió de nuevo el robot enemigo de varias espadas, pero esta vez sería Edgar quien tendría que confrontarlo, y pues a pesar de la ventaja numérica, el enemigo poco a poco iba remontando, y es que de nuevo trasladándonos a los cielos, tanto Ernie como Horacio se estaban comunicando en su batalla de invenciones, en las cuales cada quien defendía que era mejor. Lo cierto es que el Mech Dragón había liberado todo su poder al usar éter concentrado, por lo que esta vez estaba consiguiendo la ventaja, y Ernie, viendo que sus ataques no le hacían una mierda, prefirió lanzar un golpe directo contra el dragón, y mira que si lo lastimó, ya que a pesar del fuego enemigo, Ernie podía esquivar para atacar directamente el puesto del mando, y así como en los cielos iba ganando la batalla, en tierra también, ya que Edgar estaba resistiendo bastante bien los ataques del Mech con muchas espadas, el cual era el más problemático de todos, por lo que manteniéndolo a raya, eso permitió que el ataque poderoso del León Dorado lograra desintegrar por completo ese Mech que dirigía la resistencia, por lo que ahora con ese líder caído, el resto del ejército enemigo se desmoronó, para que al final en los cielos el prota, quien ya había derrotado por completo al dragón, al haberle fundido su motor, su comandante sin más opción decidió sacrificarse con todo y nave, con tal de destruir a la reina, quien estaba viendo desde la tierra, y como sabes lo castrosa y necesariamente fastidiosa que puede llegar a ser esta chica, cuando le dijeron que se retirara dijo que no, por mero orgullo. Mano, tú estás pendejo, ¿qué, hijo? Complicándole el trabajo a nuestros protas, en el que Ernie usó toda la fuerza bruta de su Mech para retener la caída del dragón de una buena vez. Sin embargo, el comandante con energía remanente lanzó un ataque que puso en peligro a Leonora, quien se negaba a moverse para facilitar las cosas, pero tal circunstancia sirvió para que Kit como su caballero brillara, por lo que este chico, dando el golpe final, logró neutralizar el manejo del robot dragón, para que así Ernie pudiera redirigir al dragón a un sitio seguro, definiendo con esto la victoria por completo. Luego de esto, la recuperación de la capital pudo hacerse realidad. La coronación de Leonora se hizo oficial y como ya el trabajo estaba listo, toda la orden del prota se retiró con sus nuevas naves, aunque a Leonora sí le pegó la despedida de su caballero, pero igual se prometieron que se encontrarían de nuevo, para que al final y de vuelta en casa, Ernie fuera recompensado con su propio laboratorio, en el que al principio no le hicieron caso por su obsesión con los Mech, aunque ya después con sus trabajos pudo mejorar la fuerza aérea del reino, con la cual pudieron conquistar definitivamente el reino de Saludek. Y bueno, hasta aquí termina este resumen de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y sobre todo dejar un comentario de qué te ha parecido este resumen o qué otro resumen te gustaría que hiciera. Por lo que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo resumen. Goodbye.